Bueno, en el año 2004 recibí una llamada para acompañar al presidente y parte del gobierno del Principado a un viaje institucional a China. Una vez allí, uno de los días, tuvimos una recepción con un miembro del gobierno chino y tuve que tocar la gaita. Bueno, todo bien. Había tocado el día anterior, había tocado ese día por la mañana, sin problema. Así que voy, cojo la gaita, me dicen, venga, empieza, va. Voy a soplar y cuando voy a tocar, la gaita no suena. Imaginaros el momento. Los chinos sin entender nada. Los asturianos, venga, empieza, tío, empieza. Y yo sin saber qué hacer. Por suerte, tenía unos compañeros al lado, me dejaron su gaita y pude tocar. Esta situación, que a priori parecería bochornosa, y lo fue un poco, me ayudó mucho porque me hizo pensar en qué ha pasado y lo más importante, ¿por qué ha pasado esto? En ese mismo año, mientras Berna se ponía rojo delante del gobierno chino, yo me encontraba iniciando mis estudios de ingeniería aquí en Gijón. En aquel entonces yo no sabía lo que era la impresión 3D ni qué relación podría tener con las gaitas, el instrumento favorito de mi abuela y la principal razón por la que empecé a tocarla. Fue años más tarde, quizás algunos lo recordaréis, cuando salió en las noticias un chico que se había impreso su propia pistola impresa en 3D. Esto me hizo interesarme y empezar a investigar por el tema, sin ningún afán delictivo. Y la conclusión a la que pude llegar fue clara. La impresión 3D democratiza los procesos productivos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que con esto, una impresora de unos 200 euros, que solo imprime hasta 10 centímetros de altura, somos capaces de fabricar pues no solo adornos o un llavero, sino que somos capaces de fabricar un instrumento como la gaita. ¿Cómo? Os preguntaréis. Pues bueno, por ejemplo, aquí tenemos el puntero de la gaita, que es el encargado de que produzca el sonido a través de una lengüeta como otros instrumentos de viento. Como podéis ver, es una pieza que mide más de 30 centímetros de altura y el primer prototipo que fabricamos fue con esa impresora, por lo que lo tuvimos que hacer en 4 trozos unidos. Os voy a enseñar un vídeo de cómo sonaba ese primer prototipo. Ahora. Como habéis podido comprobar, la prueba fue todo un éxito. Esto que todos estáis pensando de, por Dios, no vuelvas a tocar más, para nosotros fue un punto de inflexión. Fue un punto de inflexión porque cuando planteamos la idea por primera vez, dudábamos incluso de poder fabricar algo que emitiese algún tipo de sonido. Después, el acceso a mejores máquinas nos permitió hacer el puntero en 2 piezas y posteriormente lo pudimos fabricar en una sola pieza. Aún recuerdo con cariño aquel día que cogí la pieza según había acabado de imprimirse y me fui corriendo a Cudillero para que lo probase Berna. Tenemos retratado el momento posterior a esa prueba. Bueno, aparte de ver que me llevó mucho pelo el proyecto, os preguntaréis, ¿cómo utilizamos las nuevas tecnologías para fabricar una gaita? Bueno, para ello tenemos que pensar primeramente de qué está fabricada la gaita. La gaita tradicionalmente están fabricadas de madera. La madera es un material vivo. ¿Qué quiero decir con un material vivo? Quiere decir que cuando cortamos la madera y la transformamos en una mesa, en una silla, en una gaita, la madera sigue viviendo, es decir, sigue cambiando cuando cambia la temperatura, cuando cambia la humedad. Además, la forma en que se hace tradicionalmente la gaita. Normalmente la hace un artesano de forma mayoritariamente manual. ¿Esto qué pasa? Que no nos permite estandarizar el producto. Y os preguntaréis, ¿para qué quieres estandarizar una gaita? ¿No? Bueno, pues imaginaros, pensar un poco lo que me pasó a mí en China si en vez de uno fuéramos una banda de 20 personas. ¿Cómo hacer para afinar todas esas gaitas que suenen bien? Una locura, ¿no? Pues en muchas ocasiones así es, una locura.
Bueno, pero el reto que teníamos Hugo y yo no era solo hacer una gaita en 3D. Nuestro reto era mejorar, además, la gaita que teníamos. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Nos ayudamos de la tecnología. Aquí veis un render de un puntero. El puntero es la parte donde ponemos los dedos. Es una de las piezas que mejoramos. ¿Cómo la mejoramos? Pues aquí se colocan los dedos en los agujeros. Lo que hicimos fue juntar los agujeros. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil de tocar. Además, modificamos las geometrías internas para mejorar tanto la estabilidad como la claridad del sonido de la gaita. Eso sí, siempre sin salirnos de la tradición y sin dejar de ser una gaita. Uno de los problemas al que tuvimos que enfrentarnos fue a la elección de los materiales. Cada día estaban saliendo nuevos materiales al mercado para impresión 3D que nosotros queríamos implementar en el resto de partes de la gaita. Por ejemplo, el roncón, que es el encargado de hacer la melodía de acompañamiento, está formado por piezas que son alargadas, esbeltas y que necesitan de cierta resistencia. Es por tanto que tuvimos que realizar estudios y pruebas para determinar cuáles eran las mejores características para estas piezas. Por ejemplo, fabricamos con nuestras propias manos un horno con una sonda y con un regulador de temperatura para hacer tratamientos térmicos y mejorar estas propiedades. Otras de las pruebas que realizamos fueron ensayos de flexión para determinar cuánto era la mejoría de todas estas modificaciones que estábamos aplicando. Otra de las piezas sobre la que tuvimos que realizar estudios fue sobre la boquilla, porque es la pieza que tú te introduces en la boca para meter el aire en el interior de la gaita. Y claro, tiene que estar fabricada con materiales no nocivos. Pero no es tradicional, pensarán muchos, ¿no? La gaita, un instrumento típicamente tradicional. ¿Qué pinta un ordenador? ¿Qué pintan unos planos? Una impresora 3D. ¿Qué queda del artesano que hace la gaita con mimo? Sí, vale. Pero nosotros creemos que, y al igual que los nuevos artesanos utilizan nuevas herramientas para poder hacer la gaita, nosotros nos utilizamos de las herramientas del siglo XXI para poder hacer el mismo instrumento, pero pudiendo solventar los problemas que tiene un artesano de forma tradicional. Una forma de plasmar en el siglo XXI esta mano del artesano que mencionamos es a través de la creatividad. Ayudándonos de estas herramientas, pues podemos plasmar de forma virtual todas aquellas ideas que podamos tener en la mente y después traerlas a la realidad con un nuevo método productivo que sería tremendamente complicado a través de los medios tradicionales. Podríamos estar hablando largo y tendido de este proyecto de más de 4 años de duración, sobre todas las pruebas que hemos realizado, sobre todos los modelos que hemos tenido que desechar, pero nos gustaría enseñaros hoy aquí una gaita completamente impresa en 3D, rediseñada bajo los cánones del siglo XXI, y creemos que puede ser una vía para el desarrollo de todas aquellas ideas que tenéis en la mente y que se pueden llevar a cabo. Reflexionar.